Lo primero que escuché fue un sollozo ahogado, uno tan profundo y húmedo que me atravesó el pecho antes de que yo pudiera entender si estaba despierta o soñando. Abrí los ojos de golpe, pero lo único que veía era la oscuridad espesa de mi habitación. Me quedé quieta porque algo dentro de mí, algo muy antiguo y primitivo, sabía que debía quedarme inmóvil. Tenía 17 años, vivía sola desde hacía casi 6 meses porque mi mamá se había ido al valle a cuidar a mi abuela, y aunque yo dije que podía quedarme aquí por el colegio, en noches como esa, me arrepentía profundamente. La única luz que había era la que entraba desde la farola de la calle, esa luz amarilla y triste que apenas rozaba la parte superior de las cortinas. No alumbraba nada realmente útil, solo hacía que las sombras parecieran más gruesas, más densas. Y el llanto seguía allí. No era un llanto común. Era grave, tan lento que parecía deformado, como si un hombre enorme estuviera llorando bajo el agua. Y lo peor es que no podía reconocer de dónde venía. No venía de la calle. No venía del pasillo. No venía del departamento de al lado. Venía de mi habitación. Tragué saliva. El corazón me retumbaba tan fuerte que pensé que el llanto, si se callaba, podría escuchar mis latidos desde cualquier rincón. Me froté los ojos. Necesitaba estar segura de que estaba despierta. Lo hice con fuerza, mis nudillos raspando mis párpados. Cuando la vista se aclaró un poco, el llanto cesó. No se desvaneció. No bajó de volumen. No se amortiguó. Simplemente se cortó. Como si alguien hubiera presionado un botón. Eso fue peor. El silencio era tan espeso como la oscuridad. Pero algo quedó. Un sonido leve. Un gemido corto, casi como alguien tratando de contener una risa que se le escapaba. Sentí un escalofrío tan violento que hasta los dedos de mis pies temblaron. No me moví. No podía. Tenía miedo incluso de respirar demasiado fuerte. Pasaron segundos o minutos, no lo sé. En esa oscuridad el tiempo se vuelve líquido, extraño, traicionero. Entonces lo escuché, pasos. Pasos rápidos. Pequeños. Nerviosos. Pero no venían del piso únicamente. A veces los oía en el techo. A veces detrás de la pared. Otras, en el borde de mi cama. Y junto con los pasos, se escuchaba un sonido más filoso, uñas. Uñas raspando, chocando, avanzando por las superficies. Me giré apenas hacia la derecha, luego hacia la izquierda. Las sombras parecían moverse, pero sabía que no podía confiar en mis ojos. La oscuridad es experta en mentir. Fue entonces cuando lo sentí. El colchón se hundió detrás de mí. Mi cama es de 2 plazas. Yo dormía siempre en el borde izquierdo. El lado derecho estaba vacío desde hacía meses. No había razón para que esa parte del colchón bajara. Pero bajó. Como si alguien con peso real, con un cuerpo real, se hubiera acostado detrás de mí. Un sudor frío me bajó por la nuca hasta la espalda. Pensé en correr, en encender la lámpara, en gritar, pero tenía el cuerpo paralizado. Mi respiración era corta, casi inexistente. Temía que el sonido mínimo de mi aliento lo que fuese, lo alertara. Me quedé así, en posición fetal, durante un tiempo que se sintió eterno. De pronto, el algo emitió un gemido. No un gemido humano. Era un sonido agudo, como de un animal herido, angustiado, un sonido que se clavó en mis oídos y me hizo apretar los dientes para no llorar. Quise moverme, quise girarme, pero no pude. Y entonces desapareció. El peso del colchón se levantó. Las uñas dejaron de sonar. Los pasos se callaron. El silencio volvió a ser absoluto. No me moví al instante. Conté mis respiraciones. 1, 2, 3, 10, 20. Cuando estuve segura, o lo más segura que podía estar, me di vuelta lentamente y me senté, con la espalda pegada a la pared. Encendí la lámpara del velador. La luz cálida me golpeó los ojos, pero aún así me tranquilizó un poco. Tomé mi botella de agua con la mano temblorosa, bebí un poco. Quería levantarme, ir a la cocina, tal vez pasar la noche ahí. Pero cuando estaba por mover la sábana, lo vi. Al principio pensé que era una ilusión, una sombra producto del pánico. Pero no. Estaba ahí, tangible, tan real como mis manos.
La mitad del cuerpo de alguien, un cuerpo humano, normal, de tamaño adulto, estaba en mi habitación, justo frente al borde de mi cama. Solo la mitad superior era visible. Era un torso desnudo, inclinado hacia mí, los brazos apoyados en el colchón. La piel era normal, humana. Las manos, grandes. Las uñas sucias. Y la cabeza. No había un rostro claro. No era un monstruo. No era un animal. Era una mezcla de sombra y luz que no me dejaba ver sus rasgos. Como si estuviera cubierto por una capucha negra o como si la lámpara simplemente no pudiera iluminarlo. Pero sí veía una forma, una nariz, una boca temblorosa. Y escuché el llanto otra vez. Ese llanto lento, hondo, desgarrado. Y allí, con la garganta cerrada, lo supe. Ese llanto. Lo había escuchado antes. 2 semanas antes. El día que mi mamá me llamó para decirme que él estaba otra vez preguntando por mí. Él. Mi primo mayor, Mateo. 26 años. El que había vivido con nosotros una temporada. El que me observaba demasiado. El que mi mamá echó de la casa después de encontrar su cuaderno con dibujos. Míos. De mí durmiendo, de mí cambiándome, de mí en la ducha. Dibujos hechos desde dentro de la casa. Dibujos que no debía haber podido ver. Ese llanto era suyo. Él lloraba así. Así de lento. Así de profundo. Así de torcido. Lo reconocí como si fuera un recuerdo físico. Un sonido incrustado en la piel. El torso estaba allí. La sombra del rostro. Las manos grandes. El gemido ahogado. No era un ser imposible. No era un monstruo. Era él. Mateo. Entró a mi casa. Entró a mi habitación. Se acostó detrás de mí. Cuando me di cuenta, el horror me perforó las costillas, pero también algo más peligroso, la certeza de que él estaba disfrutando mi miedo. Lo sentí en la forma en que sus manos se curvaban sobre el colchón, en el modo en que su respiración subía y bajaba con un ritmo extraño, casi emocionado. Intenté gritar. Nada salió. Intenté correr. Mis piernas no respondieron. Él inclinó un poco su cabeza, como tratando de entender qué tanto podía verme en esa penumbra. Entonces, su voz rasgada, quebrada de tanto llorar, salió de la sombra. ¿Te asusté, prima? Ese prima me dio náuseas. Intenté volver a respirar, pero era como si mi propio cuerpo no quisiera producir sonido alguno. Él se movió más hacia arriba, como si quisiera incorporarse. La sombra de su rostro era inestable, como si se moviera entre la luz y la oscuridad. No llores, susurró. Vine a disculparme. Mentira. Una mentira obvia. No había venido a disculparse. Había venido a verme dormir. Había venido a tocarme. Había venido a meterse a mi cama. Me quedé congelada, pensando en todas las noches anteriores, en todos esos ruidos que había ignorado, en todas las veces que creí que era el viento o la madera dilatándose. Pensé en cada sombra, en cada sensación rara. ¿Cuántas veces ya había entrado? ¿Cuántas veces había estado detrás de mí sin que yo lo supiera? Sentí un impulso, un último resto de valentía. Tomé la lámpara con fuerza y se la lancé al torso. La lámpara chocó con su brazo. Él gritó, se echó hacia atrás, cayó al suelo, pero no se fue. Gateó hacia atrás con rapidez, como un animal. No alcancé a verle la cara completa, pero sí un fragmento, un ojo enrojecido, desquiciado, fijo en mí. Corrí hacia la puerta. Él también. Me cerró el paso antes de que yo alcanzara la sala. Me sujetó del brazo. Su llanto volvió, pero esta vez mezclado con risas cortas, como si su mente estuviera partida al medio. Intenté forcejear. Él me empujó hacia la pared. Sus uñas arañaron mi piel. Grité por primera vez. Mi garganta ardió. Él se detuvo. Algo en su expresión cambió. No sé si fue miedo a ser descubierto o simplemente incomodidad ante el volumen. Pero me soltó. Me di la vuelta y corrí. Salí del departamento. Corrí escaleras abajo sin mirar atrás. Bajé 3 pisos en calcetines. Salí a la calle. Grité por ayuda.
Me temblaban las piernas como si fueran de agua. Los vecinos salieron. Llamaron a la policía. Entraron a mi departamento. No encontraron a nadie. Nadie. Ni señales de entrada forzada. Ni huellas. Ni ropa. Ni nada que comprobara que él había estado ahí. Pero yo sabía la verdad. Sé lo que vi. Sé lo que escuché. Y lo más importante, sé lo que sentí en la cama. Y las uñas. Esa sensación helada en mi espalda. Eso no me lo puede fabricar la mente. Mi mamá volvió a la ciudad al día siguiente. Quiere que regrese con ella, pero yo no me quiero ir. No quiero perder mi casa, mi independencia, mi vida. No dejaré que él me la arrebate. Pero desde esa noche, hay algo peor. Porque cada madrugada, a la misma hora exacta en la que desperté aquella vez, 3:48, escucho un llanto. Muy lejos, muy tenue, desde algún punto del edificio, y cada día está un poco más cerca. No sé si es él intentando volver a entrar, o si nunca se fue del todo.